Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque, chicos, tengo un chisme, un notición. Y estoy segura de que los va a dejar boquiabiertos, así que pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo oyeron bien. El 31 de agosto de 2025 el mundo, o al menos el mundo de las novelas turcas y los fans del Love is in the Air, quedó en shock. La noticia saltó a todos los medios, a las redes sociales y por supuesto, a las conversaciones de todos nosotros. Hande y Kerem. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Pues, quédense conmigo porque vamos a desglosar todo. Para los que son nuevos por aquí, o tal vez no estén tan metidos en el mundo de las series turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más famosos y queridos de Turquía. Protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, y se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Y claro, los fans, como siempre, soñábamos con que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y lo hizo. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron pareja en la vida real. Sus fotos juntos, sus declaraciones, sus gestos de cariño, todo era perfecto. Esa química que veíamos en la pantalla, esa conexión, esa complicidad, se trasladó a la vida real. Sus apariciones públicas juntos eran un evento. Cada foto que publicaban en redes sociales era analizada al detalle por sus fans, buscando pistas, descifrando mensajes ocultos en sus miradas y sonrisas. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de contenido sobre la farándula, no se cansaban de cubrir sus pasos. Cada entrevista, cada evento, cada publicación en redes sociales, se convertía en noticia de primera plana. Los titulares hablaban de la pareja de oro de Turquía, de la historia de amor que traspasó la pantalla, de la pareja perfecta. Y por supuesto los fans, embelesados por su romance, celebraban cada logro y cada muestra de afecto. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la presión mediática, la intensa exposición y las agendas profesionales llenas de compromisos, comenzaron a pasar factura. Rumores de crisis, especulaciones sobre discusiones, y la inevitable distancia física provocada por sus proyectos individuales empezaron a surgir. Y como un torbellino, llegó la ruptura. Una ruptura que, por cierto, nos dejó a todos con el corazón roto. La noticia de su separación fue un duro golpe para los fans que habían soñado con un final feliz para esta historia de amor. Los medios se cebaron en el tema, analizando cada detalle de la ruptura, buscando culpables, especulando sobre las razones que llevaron a la separación. Pero bueno, la vida sigue, y cada uno siguió su camino. Hande se centró en su carrera, en sus proyectos, y en sus relaciones personales, al igual que Kerem. Ambos buscaron consuelo en sus familias, en sus amigos, y en el trabajo, intentando recomponer sus vidas y seguir adelante. Hande, con su belleza innata y su talento actoral, continuó cosechando éxitos en su carrera. Sus nuevos proyectos la mantuvieron ocupada y la ayudaron a distraerse del dolor de la ruptura. Sus apariciones públicas seguían generando expectación, y su elegancia y profesionalismo la convirtieron en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Sus proyectos profesionales lo llevaron a diferentes países, ampliando su horizonte y demostrando su versatilidad como actor. Su carisma y su talento le ganaron el cariño del público y el respeto de la crítica, consolidando su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Ambos, a pesar de la separación, mantuvieron el respeto y la admiración mutua. Nunca hubo declaraciones negativas ni enfrentamientos públicos. Ambos entendían la presión mediática y la importancia de mantener una imagen profesional. Y aunque sus caminos se separaron, dejaron claro que el cariño y el afecto que se tenían seguían presentes. Y es aquí donde entramos en el 31 de agosto de 2025. La noticia. La bomba. La sorpresa que nos dejó a todos pegados a la pantalla. Una fecha que se convirtió en un hito para los fans de Love is in the Air, y para el mundo de las novelas turcas en general. Todo empezó, como suele ocurrir, con un rumor. Un rumor que se fue expandiendo como la pólvora en las redes sociales. Fotos, vídeos, supuestas declaraciones, todo apuntaba a una sola cosa: Hande y Kerem juntos otra vez. El rumor inicial se propagó rápidamente por Twitter, Instagram y Facebook.
Los fans con el corazón latiendo con fuerza, compartían publicaciones y analizaban cada detalle de las pocas pistas que iban surgiendo. Las teorías se multiplicaban y la esperanza renacía en el corazón de aquellos que siempre habían creído en su amor. La noticia explotó en todos los portales de noticias de espectáculos. Los medios turcos, que son unos expertos en esto, no se quedaron atrás. Artículos, entrevistas, análisis de fotos, todo era Hande y Kerem. Los portales de noticias más importantes, como *Urriyet*, *Milliyet*, y *Saba*, dedicaron amplios espacios a la noticia, analizando cada detalle y entrevistando a expertos en farándula para obtener sus opiniones. Y claro, los fans enloquecieron. Las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Hande y Kerem se convirtieron en tendencia mundial. Los memes, las ediciones de fotos, los vídeos con escenas de Love is in the air, y las declaraciones de amor inundaron las redes sociales. La emoción era palpable y la comunidad de fans se unió para celebrar esta inesperada noticia. ¿Pero qué pasó exactamente? ¿Cómo fue que se filtró la noticia? Bueno, al parecer, todo comenzó con unas fotos. Unas fotos captadas por paparazzi que los mostraban juntos, en lo que parecía ser una cita romántica. O al menos, eso es lo que interpretaban los medios. Las fotos tomadas en secreto mostraban a Hande y Kerem caminando por las calles de Estambul, tomados de la mano, riendo y compartiendo gestos de complicidad. La química otra vez estaba a flor de piel. La luz de la luna, el ambiente romántico y la conexión evidente entre ellos, generaron una avalancha de especulaciones y emociones. En las fotos se les veía visitando un restaurante de moda, disfrutando de una cena íntima y conversando animadamente. Luego fueron captados paseando por un parque, tomados de la mano y compartiendo miradas llenas de cariño. La prensa del corazón, ávida de detalles, analizó cada imagen, buscando indicios de una posible reconciliación. Los fans, que habíamos perdido la esperanza de volver a verlos juntos, nos volvimos locos de alegría. Los comentarios de apoyo y felicidad se multiplicaron, y la esperanza de verlos juntos nuevamente se apoderó de la comunidad de fans. Por supuesto, como siempre, surgieron las dudas. ¿Serían solo amigos? ¿O era algo más? ¿Estaban volviendo a intentarlo? ¿O solo eran rumores? En un principio, ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones. Silencio absoluto. Lo cual, por cierto, solo avivó las especulaciones y los rumores. La gente, por supuesto, empezó a analizar cada detalle, cada gesto, cada like en Instagram. Parecía una investigación digna de CSI. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla de teorías y especulaciones. Los fans analizaban cada publicación de Hande y Kerem, buscando pistas sobre su relación. Cada like, cada comentario, cada foto con amigos en común era motivo de debate y análisis. La expectación era máxima, y la incertidumbre generaba aún más interés. Los medios, por su parte, empezaron a hablar de una posible reconciliación. Algunos afirmaban que estaban saliendo en secreto desde hacía tiempo, que habían estado retomando su relación poco a poco, y que ahora estaban listos para hacerlo público. Otros, en cambio, especulaban con que todo era una estrategia para promocionar algún proyecto en el que estuvieran trabajando juntos. Las fuentes cercanas a la pareja, que por supuesto, eran anónimas, alimentaban las especulaciones con declaraciones ambiguas y contradictorias. Unas fuentes aseguraban que Hande y Kerem estaban muy felices y enamorados, mientras que otras afirmaban que solo eran amigos. Los medios ávidos de noticias se encargaron de difundir estas informaciones, aumentando la confusión y la expectación. Y bueno, como saben, en el mundo del espectáculo todo es posible. Las estrategias de marketing, los montajes, los rumores falsos, todo forma parte del juego. Pero en este caso las fotos, el lenguaje corporal, la química innegable, todo apuntaba a algo más. Pasaron los días y la expectación crecía. Los fans no paraban de buscar información, de crear teorías, de soñar con un futuro juntos. Los foros de fans y los grupos de redes sociales se llenaban de discusiones y análisis. La ansiedad por conocer la verdad era palpable, y la esperanza de verlos juntos nuevamente se mantenía viva. Y finalmente, llegó la confirmación. Unas semanas después, o tal vez unos días, no lo recuerdo exactamente, pero finalmente, la noticia fue confirmada. A través de sus redes sociales, Hande y Kerem publicaron fotos juntos. Fotos que no dejaban lugar a dudas.
Se les veía felices, enamorados, radiantes. Habían vuelto. Las fotos cuidadosamente elegidas y publicadas al mismo tiempo mostraban a Andy y Kerem en diferentes situaciones, abrazados, sonrientes, compartiendo miradas cómplices. La felicidad era evidente en sus rostros y la conexión entre ellos era innegable. Las reacciones, obviamente, fueron de lo más variadas. Los fans más acérrimos, los que siempre habían creído en ellos, celebraron la noticia con júbilo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de alegría, de felicitaciones y de deseos de felicidad para la pareja. Otros, sin embargo, se mostraron más cautelosos. Algunos temían que la relación volviera a fracasar, que sufrieran una nueva decepción. Otros incluso dudaban de la autenticidad de la relación, y pensaban que podría ser una estrategia publicitaria. La prudencia y el escepticismo también estuvieron presentes en algunos sectores del público. Algunos fans expresaron su preocupación por la presión mediática y la exposición que podrían sufrir. Otros, más críticos, cuestionaron la autenticidad de la relación y la posibilidad de que fuera un montaje para generar atención mediática. Pero al final, la alegría fue la que prevaleció. La gente quería verlos juntos, quería verlos felices. Y eso es lo que importaba. El amor, la felicidad y la esperanza se impusieron sobre la duda y el escepticismo. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, la relación entre Andy y Kerem ha sido muy discreta. No suelen hacer muchas apariciones públicas juntos, ni compartir demasiadas fotos en las redes sociales. Pero de vez en cuando nos regalan alguna instantánea que nos recuerda que siguen juntos, que siguen enamorados y que están disfrutando de su relación. La pareja ha optado por mantener su relación alejada del foco mediático, protegiendo su intimidad y disfrutando de su amor en privado. Las apariciones públicas son escasas y las publicaciones en redes sociales, cuidadas y selectivas. Esta estrategia les ha permitido proteger su relación de la presión mediática y disfrutar de su amor en paz. Actualmente cada uno está centrado en sus proyectos. Andy sigue triunfando en su carrera como actriz, y Kerem continúa cosechando éxitos en sus proyectos profesionales. Ambos están muy ocupados, pero parece que siempre encuentran tiempo para estar juntos, para apoyarse y para amarse. La discreción, sin embargo, no significa que su amor no sea real. Las pocas imágenes que comparten en redes sociales, las declaraciones esporádicas y las muestras de apoyo mutuo, son evidencia suficiente de que su relación es sólida y auténtica. Y para ser honestos, a pesar de que su relación sea discreta, creo que es algo positivo. Porque al final, es su relación y no necesitan la aprobación de nadie, ni de los medios, ni de los fans. La privacidad y la intimidad les permiten construir su relación en un ambiente más relajado y personal. Bueno, creo que con esto hemos cubierto todo lo importante sobre la sorprendente noticia de Andy y Kerem del 31 de agosto de 2025. ¿Qué les pareció? ¿Estaban al tanto de la noticia? ¿Qué opinan sobre la relación entre Andy y Kerem? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Espero que les haya gustado este vídeo. Fue un placer compartir con ustedes esta noticia y debatir sobre el tema. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo. Y ahora, lo más importante. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de esta noticia. Y por favor, déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre Andy y Kerem. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y recuerden, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Adiós.